Muy bien, queridos hermanos, gracias al Señor porque podemos estar nuevamente reunidos en su casa de oración para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque Él nos ha concedido vida, salud, Él nos ha concedido la posibilidad de poder llegar el día de hoy, de poder congregarnos, que es algo necesario, que es algo maravilloso para nosotros los cristianos, ¿cierto? Dios bendiga a todos los que en esta hora podemos estar acá. También bendiga a los que no están, ¿cierto? A nuestros hermanos. No conocemos las razones, los motivos por los cuales no están, pero el Señor los bendiga también donde quiera que estén. En esta hora agradezco al Señor por la gran responsabilidad y la gran bendición de poder estar coordinando este culto, ¿ya? Agradezco al Señor porque hasta aquí Él me ha ayudado, así como espero que a todos ustedes también. Gracias porque hemos podido llegar hasta acá, pasando todas las cosas que están sucediendo en el mundo, en el país, pero aquí estamos, gracias a Dios, en pie y con la necesidad, ¿cierto?, de poder dirigirnos y llegar hasta sus plantas siempre. También con la necesidad de poder alabar y bendecir su nombre, porque Él es grande y porque Él se lo merece. En esta hora quiero que empecemos con una oración, ¿cierto?, y en la cual le voy a pedir a mi hermano Rodrigo Parra, por favor, si nos puede dirigir en una oración inicial en este culto. Señor, te doy muchas gracias por la bendición de podernos reunir en esta casa, Señor, que ha sido preparada, apartada, Señor, para tu adoración, para la alabanza de tu nombre. Señor, gracias porque hemos tenido durante esta semana momentos muy hermosos junto a la familia. Gracias, Señor, porque podemos una vez más recordar el nacimiento tuyo, Señor, el momento en que hiciste hombre, que hiciste carne, Señor, para traernos salvación. Gracias, Señor, porque dejaste toda riqueza, dejaste toda la grandeza que tenía, Señor, quizás en gloria, Señor, en majestad, Señor, para nacer en una forma humilde, en una forma, Señor, tan sencilla, tan conmovedora, Señor, para nosotros, Señor. Señor, gracias porque viniste por nosotros, Señor. No dejaste, Señor, de ser nuestro Dios, no dejaste de ser Dios, pero sí, Señor, decidiste, Señor, venir por nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque lo hemos podido recordar, porque quizás lo hemos podido compartir con otras personas también. Gracias, Señor, porque durante este año, Señor, tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Amén. Tú sigues siendo fiel, Señor, y que queremos en esta mañana, Señor, adorar. Queremos, Señor, entregarte, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Señor, pero también queremos oírte. Queremos, Señor, que tú escudriñes nuestros corazones, Señor. Señor, que vamos a cantar con alegría. Señor, si vamos a levantar nuestras manos, sean manos santas, Señor, ante tu presencia. Señor, gracias, Señor, porque hoy día podemos estar acá. Señor, también te rogamos por aquellos que por alguna razón no pueden estar con nosotros, Señor. Señor, donde ellos estén, Señor, que tu bendición Amén. esté con ellos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy día podemos gozarnos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga y vamos a alabar a nuestro Dios con dos alabanzas. Gracias sublime es y al que es digno. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu cruz. Tu vida viste ahí. Yeah.
Pusiste en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Oh, 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 recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre,
siempre al gran yo soy. Recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, al que vive por siempre. Al gran yo soy, a Jesús. Qué maravilloso es poder alabar a nuestro Dios, ¿cierto? Con alegría, no importando quién esté a nuestro alrededor, no importando cuántas personas estemos en este lugar. Lo importante es que mi adoración esté llegando hasta nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Quiero invitarles a reflexionar un momentito en una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Y en el capítulo 15, San Lucas, capítulo 15, vamos a tomar solamente el versículo 31. Lucas 15, 31. Dice su palabra en el nombre del Señor. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Gracias doy al Señor porque Él a cada momento está con nosotros, siempre, es su promesa. Y Él no falla en sus promesas. Él no promete solamente por prometer, por querer algo a cambio, no. Él promete porque Él es soberano y bajo Él están todas las cosas. Quizás una parábola muy conocida, muy explicada, muy exhortada siempre, pero en esta hora solamente quiero enfocarme en el otro hijo, no en el hijo pródigo que fue y volvió y conocemos la historia, ¿cierto? Que el padre lo recibió muy contento, olvidándose de todas las cosas y atrocidades que había cometido, ¿cierto? Lo recibió, pero quizás a lo mejor el otro hijo a veces no se nombra mucho. Pero ese hijo estuvo siempre con el padre, ayudándole quizás en todas sus cosas, obedeciéndolo y estando ahí siempre con él, apoyándolo, siempre en la casa. Y a lo mejor nosotros podemos empatizar con él cuando él le reclama al padre, ¿cierto? Todos conocemos la lectura, cuando le reclama por qué el padre tiene tanta alegría de poder recibir a un hijo que se portó mal, entre comillas, ¿cierto? Que se portó mal y que hizo muchas cosas malas. Y uno a lo mejor puede empatizar con él y decir, claro, tiene razón, porque él siempre estuvo ahí, nunca a lo mejor ha fallado, y es normal que a lo mejor se moleste con el padre y le haga saber su molestia. Pero el padre le dice en su sabiduría, ¿cierto?, que él siempre había estado con él y que todas sus cosas eran de él también. Y en esta hora, querido hermano, yo lo tomo para mí, porque muchas veces quizás nosotros pensamos que Dios a lo mejor está lejos de nosotros. Quizás a lo mejor uno puede pensar que a veces Dios lo ha olvidado. A lo mejor cuando la fe empieza
a acabarse o a escasear quizás, porque somos humanos, porque somos débiles. Y yo personalmente lo puedo decir muchas veces, a lo mejor uno se siente débil en ese sentido. Pero Dios nos dice y nos reafirma que estamos con Él y que Él está con nosotros y que nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar. Y yo les invito a que atesoremos esto, a que guardemos esto en nuestros corazones, porque no es menor estar bajo la protección, bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Y valoremos, hermanos, lo que tenemos. Sí, es muy grande ser hijo de Dios. Es muy grande ser un escogido de Dios. No es algo menor, no es algo que me gané así. No, es que el ser más poderoso del mundo nos escogió. No importando todo lo que hemos hecho, no importando nuestra naturaleza que ya es pecaminosa, no importando nada de eso. Pero Él nos dice, estás conmigo, siempre, y todas mis cosas son tuyas. La salvación es nuestra, que es lo más maravilloso. Todo lo que Él tiene, su protección, su cariño, su amor, su misericordia, que es lo más importante. Estamos con Él, hermanos. Nunca pensemos que Él nos ha abandonado. Nunca pensemos que Él nos ha dejado. Nunca pensemos por qué el hermano tiene esta bendición y yo no. No, al contrario, alegrémonos por eso. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y la alegría de mi hermano es mi alegría. Y la tristeza de mi hermano debe ser también mi tristeza. Porque somos hijos del mismo Padre. Jamás cuestionemos los designios y la voluntad de Dios. No somos nadie para hacer eso. Solamente debemos acatar su voluntad y saber y tener la seguridad de que estamos con Él y de que la salvación es nuestra y de que Él nunca nos ha dejado, nunca se va a apartar de nosotros. Queridos hermanos, quiero dejarlos con esta reflexión y invitarles a que valoremos esto, a que valoremos el Padre que tenemos, que es maravilloso. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con las alabanzas, la sangre que nuestro Dios vertió por nosotros y el Dios que adoramos. Cristo perdió por mí. Oh, en el Calvario, la sangre que en cada día me da fuerza y valor, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca perderá su poder. Disipa mis dudas y calma mi sed. Oh, se lleva mi aflicción. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los
valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más bajos. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Nunca, nunca perderá su poder. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh, gran yo soy.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Puede tomar su asiento. Qué maravilloso es poder entonar alabanzas al Señor y entonarlas en tanto consciente de lo que estamos cantando, de la grandeza de lo que estamos cantando y sabiendo que están llegando a la presencia de nuestro Dios. Queridos hermanos, vamos a pasar a orar nuevamente. Quiero en esta hora conceder la oportunidad para peticiones y también agradecimientos a nuestro Dios para que luego podamos estar orando. Así queda abierta la oportunidad. Amén. Agradezco al Señor porque Él ha sido bueno, porque ha tenido misericordia de mi vida. Y en esta hora estoy muy contenta porque estos días he podido hablar con mi amiga Juanita, me ha mandado muchos audios, ella siempre ha sido muy buena para conversar y como ha podido me ha mandado audios muy largos de 5 minutos, yo se los muestro ahí a Jancitos. Les manda muchos agradecimientos porque yo les conté que ustedes oraban por ella, al pastor en especial dijo que le agradecía por la tarea, que estaba muy buena, que se había sacado buenas notas, porque el pastor le ayudó a hacer una tarea. Así que muy contenta y agradecida al Señor por eso, porque he visto como el Señor la ha sustentado, me ha contado muchas cosas que pasó y me dice que cada día de su vida es un milagro del Señor. Así que contarles eso, estoy muy contenta, yo sé que todos ustedes también, que han estado orando por ella también. Y seguir en oración por su recuperación para que el Señor la siga restableciendo. Así que eso, muchas gracias. Amén, amén. Sigue abierta la oportunidad, hermanos. Amén, pastor. Que el Señor les bendiga. También tengo mucha gratitud al Señor por lo bueno que ha sido el Señor con mi familia, con nuestra vida, y porque el Señor ha ido respondiendo oraciones como esta, con el Amén. Juanita y por otras peticiones que hemos tenido. Así que agradecer al Señor también por su apoyo, su respaldo siempre en el quehacer de la obra del Señor. Así que dar gracias al Señor por la familia, dar gracias al Señor por la respuesta a las peticiones que hemos estado teniendo y que Dios ha ido respondiendo. Tuve también la oportunidad de compartir ahí con Susan Margaret, que es una hermana que hoy, de los chiquitos que empezó a venir a la iglesia poco antes de la pandemia, que siempre estuvo conectándose en los cultos online y ella perdió a su mamita de COVID. Fue sorpresivo todo, así que ella estuvimos orando por ella también y ahora está más tranquila. Ayer hablaba con ella por teléfono y me contaba que está más tranquila, que ya la familia también está un poco más tranquila y agradecida al Señor de lo bueno que el Señor fue durante este tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar en los servicios que se hicieron, que me invitaron a ser parte de ellos, y ellos le mandan mucha gratitud también, Susan y su hermana, a la iglesia por las oraciones por ella y por su mamá en el tiempo que estuvo enferma. Así que agradecer y pedir la oración para que Dios siga orando ahí. Ellos, Susan y su hermana son las que van a la iglesia, van parte de la iglesia y participan, pero sus hermanos, que son varones, ellos no, y están bien afectados por la muerte de la mamá. Y orar por ellos, porque ellos pidieron que oráramos por ellos, acercaron y me pidieron si podemos orar por ellos. Así que oremos por la familia de Susan, que el Señor les bendiga, les fortalezca en este tiempo de dolor que están Amén. viviendo por la pérdida de su mamita, y puedan tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Que es lo importante y lo fundamental para la vida. Así que agradecer y dejar esta bendición. El Señor les bendiga a cada uno. Amén. Tenemos mucho por qué orar, hermanos. Sigue abierta la oportunidad. Quiero dar Amén, gracias al pastor. Señor por lo bueno que Él ha sido en estas últimas semanas. Mi madre ha estado bastante estable, bastante bien, gracias al Señor, por hartos años, así que eso también es motivo de gratitud de parte de mi familia, ¿cierto? Para el Señor. Pedirles que
sigan orando por ella, por mi padre, estar ahí, ¿cierto? Viviendo en primera persona todo lo que significa la enfermedad de mi madre. Así que les pido la oración por ella. Amén. Ahí está, con sus enfermedades también el desgaste para él es bastante significativo. Y que el Señor pueda renovar sus fuerzas y ayudarnos también a nosotros como hijos a estar ahí presentes con ellos, para que ellos también no sigan, digamos, desgastándose tanto el producto de Noel. Darle gracias al Señor, ¿cierto?, por lo bueno que ha sido, por las últimas reuniones que hemos tenido, la reunión del día sábado anterior, ese culto de Navidad que fue un culto hermoso, un culto de bendición, un culto de gratitud al Señor por lo bueno que Él ha sido, ¿cierto?, enviar a Jesucristo de nosotros, carga de nosotros. Fue un culto hermoso, un culto de mucha bendición para que pudimos compartir ese tiempo. Y yo diría al Señor, ¿cierto?, que nos siga ayudando, guiarnos en todas las cosas. Gracias al Señor también por los músicos, que cada uno de ustedes es de gran bendición para nosotros, como congregación cristiana evangélica, como su tiene gracia también, ¿cierto? Dios nos bendice a través del trabajo que ustedes realizan, y que el Señor siga dando ese talento que les ha dado hasta ahora. Gracias también a todos los hermanos por estar orando unos por otros. Creo que es fundamental estar orando unos por otros. Amén. Orar por aquellos que están, digamos, dentro del liderazgo de las iglesias, predicadores, los pastores. Es importante sus oraciones, muy importantes para nosotros. Amén. Y así que gracias, Señor, por eso. Creo que hoy es el último domingo del año, es un domingo que de cierta forma es un domingo especial. Gracias al Señor porque no somos quizás tantos el día de hoy. Se entiende también que la mayoría de los hermanos sale a disfrutar con sus familias el fin de semana y el próximo lugar. Así que se entiende. Dando gracias al Señor por los que están. Gracias por aquellos que están en línea y por supuesto también oramos por aquellos que no están con nosotros el día. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Pastor. Quería poner otra petición que estaba recordando en este momento. Estoy atendiendo a una persona que se llama Viviana, que está en una fuerte depresión, que lo está orando. El día de ayer ella intentó suicidarse. La internaron ahora, internada, y ha estado muy mal. Y quisiera que la pusiéramos en oración. Igual se llama Viviana. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Que nadie se quede con el deseo de poder hablar o pedir o agradecer. Yo, Amén. hola hermanos, bueno, quería pedir oración por una familia amiga, vecinos de toda la infancia. Anoche falleció este lugar, digamos, Pedro San Martín, de un ataque fulminante. Y bueno, es triste perder a un ser querido, sobre todo en estas fechas que reuniones familiares y bueno, la familia está destrozada. Les quiero pedir oración por ellos para que el Señor les dé consuelo y que vayan de a poco superando esta pérdida que tuvieron tan repentina de haber estado súper bien en el día y de la noche a las 2 de la madrugada le dio este ataque y ha perdido a su ser querido. Así que eso, la familia San Martín. Amén. Amén. ¿Alguien más quedará? Si no es así, hermanos, tenemos harto por qué orar. También, cierto, sabiendo que la oración es lo principal y es lo fundamental para nosotros para poder acercarnos y estar en contacto siempre con Dios. Tenemos muchas oraciones, también agradecimientos, ¿cierto? También quiero incluir al pequeñito, al hijo de mi colega, se llama Lucas, tiene 7 años y tiene un posible cáncer detectado, hermano. El pequeñito está internado en Concepción,
Yo les pido la oración por él, por sus padres, ¿cierto? Para que les dé fortaleza, porque me imagino que son momentos desgarradores y muy, muy difíciles. Sobre todo para alguien que no está cerca de Dios. Aún más difícil, más complicado, más desesperante. Así que vamos a orar, ¿cierto? Vamos a dar gracias por la hermana Juanita, ¿cierto? Gracias por las respuestas que Dios ha dado, por las familias que están pasando por el luto, ¿cierto? Que se han nombrado aquí también. Vamos a orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, por sus familias también, ¿cierto? Para que Dios los respalde día a día, porque no es una labor menor, es una gran responsabilidad, una gran bendición también. Así que también vamos a orar por Viviana, que seguramente está pasando mil cosas por su mente en estos momentos, no sabemos, pero Dios sabe. Y para que Dios dé la paz, ¿cierto? Como le decía a los que han pasado por el luto, porque es algo terrible, siempre, sobre todo en esta fecha, pero siempre es terrible poder perder a alguien, a un ser querido, a un ser amado. Que Dios les fortalezca sus corazones y les dé la paz. Vamos a orar por nuestra iglesia también, hermanos, por todos los miembros, ¿cierto?, de nuestras iglesias, para que cada día podamos acercarnos a los cultos, ¿cierto?, poder asistir. Por los hermanos que a lo mejor no pueden venir, se entiende, como decía el pastor, hoy día en estas fechas especialmente, pero si hay algún hermano que a lo mejor está desanimado, no sabemos, yo no sé, pero el Señor sabe, conoce todos los casos y todos los corazones. Solamente a nosotros nos resta orar, no juzgar, sino que solamente orar por ellos. Así que le voy a pedir a Claudio que por favor pueda orar por todo lo que se ha dicho y podamos estar orando a nuestro Dios. Comenzamos a orar. Santo, porque su misericordia es tremenda, Señor. Nuestro ayudador, nuestro guardador, Señor. Gracias porque usted nos cuida, nos protege, nos libra, Señor bendito, de mal, de peligro. Gracias, Señor, por todo su amor, toda su bondad, toda su misericordia, Señor, porque usted día a día nos guarda, nos cubre, nos protege, Señor bendito. Gracias por estar con nosotros, Señor. Teniendo nada, Señor, para vivir, en usted lo tenemos todo, Señor. Padre Santo, gracias por su bondad absoluta, por su misericordia inagotable, por su amor maravilloso. Gracias, Dios, porque usted es con nosotros. Por su bondad, por su misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios que no nos abandona, Señor, a pesar de nuestra condición de pecadores, Padre Santo. Reconocemos de que tu mano nunca se ha apartado de nuestros lados, Señor, y siempre ha estado protegiendo, a pesar de nuestras caídas, de nuestras falencias. Padre Celestial, te pedimos, Señor, de forma especial por la petición de Amén, Señor. Bendice, Dios amado, a las personas que están en necesidad. Amén, Señor. Dios Santo, te pedimos de forma muy especial por lo que Señor te quieres
yo sé, Señor, y comprendo lo difícil que es que se vaya el jefe de la Padre. Pero también sé de que tú suples todo necesidades, Padre. Tú suples todo así lo que podamos tener, Padre. Te ruego, Padre, que tú seas por la familia, Señor, por la esposa, con hijos, Señor, con hermanos, familiares, también con vecinos, Señor. Tú seas, Padre Celestial, Señor, de ella. Bendícele grandemente, Señor, y si no te conoces, Padre, en tu misericordia también puedes llegar a ti, Señor, que tú lo llames por tu fortaleza. Padre Celestial, te queremos por este pequeño, Señor, Amén. el hijo del colega de Pablo, Padre. Bendice tu familia, Señor. Quizás debe ser aún más doloroso, Padre, verlo a ti, o verlo que un hijo está enfermo, Señor, que un hijo sufre. Padre Celestial, yo te pido que tú le ayudes a su padre, a él, Señor, a su esposa, a sus hermanos, Señor, no sé quiénes rodean a este pequeño, tú darle fortaleza. Y en especial a él también, Señor, creemos en un Dios poderoso. Amén, sí. Amén. Un Dios que no ha perdido poder, un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo sabe. Padre Celestial, te pedimos por las demás peticiones, Señor, que también fueron mencionadas, Señor, por la niña esta, Padre, tratada como un te pedimos de que tu amor, Señor, que tu presencia sea con ella, Padre Celestial. Ella te necesita, Padre. Sí, Señor. Necesita saber, Señor, tener una convicción de que tú estás con ella, Padre. Te pedimos, Señor, de que ella pueda sentir ese abrazo, Señor. Amén. Amén. Ese abrazo transformador, Padre Celestial. Ese poder que transforma vidas, Padre Celestial. Que el sonido de tu voz une, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Padre Celestial. Todo lo que ella pueda conectar, Padre, con tu Dios poderoso, todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú seas con ella, sea tomando control de su vida, Señor, con su mente, Padre Celestial. Sea ayudarnos, Señor, también a la familia que le pueda apoyar, Señor, a superar, Padre Celestial, que glorificamos, este culto lo terminamos, Señor. Quédalo esencial por la palabra, Señor. Amén. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén, Señor. Así como también de los hermanos y personas que estén a través de internet, Padre, siguiendo la transmisión. Que ellos sean bendecidos, Padre, que no sea solamente ver un culto, sino que sea una palabra que llegue a su corazón, Señor, que transforme, Señor, y que nos prepare para cada día ser mejores, Señor, hasta todo el mundo. En el nombre de Jesús te digo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con dos alabanzas más para ya ir después pasando a lo más importante, que es la predicación. Cuán grande es Dios y recibe toda la gloria. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, y si yo y en mí
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar con tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Gracias damos a Dios por todas sus caricias, por todas sus misericordias, por todas sus bondades. Vamos a pasar, hermanos, a escuchar lo más importante, que es su voz, su enseñanza, su palabra. Así que invito, ¿cierto?, a quien esté designado en el día de hoy para que pase por acá y podamos disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Un gusto verles. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 1. Vamos a estar estudiando el día de hoy desde el versículo 16 al versículo 20. Marcos, capítulo 1, versículo del 16 al 20. La palabra del Señor dice así: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Palabra del Señor. Como vimos en el domingo anterior, ¿cierto? El Señor comenzó su ministerio público anunciando la llegada del reino de Dios. Los versículos hasta el 15, ¿cierto? Cuando se habla de la llegada del reino de Dios. Y además, Jesús exigía, ¿cierto?, el arrepentimiento y la fe como los requisitos para entrar en este reino. Parte, ¿cierto?, del mensaje en los versículos anteriores. A continuación se nos presenta el llamamiento que hizo a estos 4 pescadores y la respuesta que ellos le dan de manera inmediata. De algún modo, este nuevo pasaje sirve como ejemplo de lo que significa aceptar el reino de Dios y convertirse en un seguidor de Jesús. Es como lo que, digamos, el resultado de la venida de este reino, en estos versículos del 16 al 20. Pero el relato, además de esto, es importante por otra razón. Como ya sabemos, ¿cierto?, hemos estudiado anteriormente con el pastor Marcelo y el hermano Cristian, Marcos, ¿cierto?, escribía bajo la influencia de Pedro. Y tenía interés en dejar constancia de que éste se convirtió en un seguidor de Jesús en el mismo momento en que comenzó Jesús su ministerio público. Con esto quiere enfatizar Marcos que Pedro siempre estuvo al lado del Señor a lo largo de todo su ministerio. Y esto es importante por algunas razones. Primero, este evangelio es un documento histórico que nos llega por parte de Marcos, que es discípulo de Pedro, un hombre que estuvo durante todo el tiempo con Jesús y que por lo tanto fue testigo privilegiado de los hechos que está narrando Marcos. Marcos escribe bajo la influencia de Pedro. Además, tiene un sentido espiritual para nosotros porque selecciona algunos incidentes que marcaron a Pedro en su formación personal como discípulo del Señor y que por supuesto también pueden ayudarnos a nosotros a guiar nuestras vidas. Aquí vemos el llamamiento de Simón, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Estos 4 hombres tenían varias cosas en común.
Primero vivían en Capernaum. Y todos ellos eran pescadores que trabajaban en el mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberias o como el lago de Genesaret. Más que un mar, este lugar es un lago, pero por su magnitud, por su tamaño, es conocido y se le llama generalmente mar. El largo de este mar es de 21 kilómetros y el ancho es de 13 kilómetros. Es tremendo lago, por eso todos le llaman mar. Y de hecho, en este lugar la pesca era lo más importante que se hacía en Galilea, y se hacía allí precisamente en este mar de Tiberias, ¿cierto? O el mar de Galilea. Era una industria muy importante la pesca, y muchas personas vivían de la pesca y de todo el negocio que había tras esto. La impresión que tenemos aquí de estos 4 discípulos probablemente era de perteneciente a la clase media de la sociedad de aquel tiempo en Galilea, porque se dice que estaba cierto este varón con su padre, Zebedeo, y estaban los jornaleros. O sea, se da a entender cierto que habían trabajadores que estaban bajo su orden, bajo su mandato. Por lo tanto, tenían quizá un negocio, un emprendimiento, como le diríamos hoy en día, ¿cierto? De pesca, así que eran de una clase media. Pero lo más importante, uno de los detalles importantes, es que estos 4 hombres probablemente fueron discípulos de Juan el Bautista. Por lo tanto, ya tenían una idea de lo que venía a ser Jesús. Juan el Bautista venía a preparar el camino. Les enseñaba acerca de lo que este Mesías vendría a hacer. Así que ellos ya tenían alguna idea de todo esto. Y por supuesto, lo más probable es que estos 4 hombres ya conocieran a Jesús. No era que recién le iban a ver por primera vez. Ellos ya le conocían. Sin embargo, cada uno de estos hombres tenía una personalidad propia. Pedro, por ejemplo, era impetuoso. Llegó a ser líder de los discípulos, de los 12. Generalmente se menciona en los evangelios como el primer discípulo, o sea, se menciona en primer lugar antes que todo el resto. En todas las listas de los apóstoles, primero se menciona a Pedro. Eso muestra cierto el lugar que ocupaba de liderazgo dentro de los discípulos. Tanto él como su hermano Andrés eran de Betsaida, aunque en este momento, en el llamado cierto de Jesús, vivían en Capernaum. Andrés, su nombre es totalmente griego. Fue el primero en conocer a Cristo, este varón Andrés, y el que lo fue a presentar a su hermano Pedro. Andrés le conoció y fue inmediatamente, ¿cierto?, a contarle a Pedro que había encontrado al Mesías. Siempre aparece trayendo personas a Jesús. En Juan, en el capítulo 1, capítulo 6 y capítulo 12, siempre se menciona a Andrés llevando personas a Jesús. Qué interesante ese dato, ¿eh? Se menciona a Andrés en el Evangelio de Juan y se menciona llevando a personas a Jesús. Era netamente un evangelista Andrés. Jacobo, tanto él como su hermano Juan tenían una personalidad, un carácter bien fuerte, conocido, ¿cierto?, como hijos del trueno, porque su carácter era bastante fuerte. Eran ambiciosos, porque le pidieron a Jesús los primeros puestos de su reino. Nosotros queremos estar ahí en primer lugar, permítenos estar ahí y ser los primeros. Y Jacobo fue el primero de los 12 en llevar la corona de mártir, fue el primero en morir asesinado. Juan, el último de estos 4, hermano de Jacobo, también conocido, ¿cierto?, como el discípulo amado. Aquel discípulo que era muy cercano a Jesús, diríamos quizás el más cercano a Jesús. Tanto así que se recostaba, ¿cierto?, sobre el pecho de Jesús.
una relación muy cercana al Señor. Y también el mismo que luego Jesús, estando en la cruz, ¿cierto?, le dice, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo. Ese mismo discípulo. Pero lo más significativo de sus personalidades, lo más importante de sus personalidades, es que eran personas totalmente normales. Personas comunes, corrientes. No eran los más entendidos en la ley, no eran los estudiosos. Eran personas comunes y corrientes. Cuando Jesús los eligió para ser sus discípulos y más tarde sus apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales como Jesús. Jesús confió su reino, por así decirlo, en la predicación de su evangelio a personas comunes y corrientes. Él iba a irse. Él iba a ir a la diestra del Padre, pero le confió su iglesia a aquellas personas que eran comunes y corrientes. Personas totalmente normales. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Sin embargo, debemos recordar que este no fue el primer contacto que Cristo tuvo con estos hombres, porque meses antes habían acudido al llamado de Juan el Bautista y habían oído el mensaje que Juan el Bautista traía a las personas. Fueron bautizados por él y al parecer también llegaron a ser sus discípulos. Luego Juan el Bautista viene y les presenta a Cristo y le dice, ese es de quien yo les hablaba. Y Juan no solamente les indica que Él es el Cristo, sino que les dice, ahora vayan y síganlo a Él. Juan el Bautista le presenta a Cristo a estos primeros discípulos. Y así fue el primer contacto que tuvo el Señor con estos dos hermanos. Marcos no menciona nada de esto, pero está escrito en Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. Posteriormente, acompañaron a Cristo en algunos de sus viajes, incluyendo la boda de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro, la conversión del agua en vino. Incluso, probablemente participaron en el ministerio inicial del Señor Jesús, como menciona Juan, capítulo 3 y 4. De modo que este no era el primer encuentro de Jesús con estos hombres, sino que lo que tenemos aquí es el relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. Es el llamamiento que Jesús les hace para que vivan en primera persona el ministerio de Jesús y sean discípulos de Él, por supuesto, para prepararlos para lo que vendría después. En términos generales, se puede decir que antes de este momento habían sido amigos de Jesús, mientras que en esta ocasión adquirieron el compromiso de ser discipulados por Jesús de manera permanente. Más tarde el Señor los constituyó apóstoles, o sea, sus enviados, cuando les da, cierto, la gran comisión. Estos hombres eran pescadores, un oficio quizás bastante popular en la época por los grandes recursos que este mar de Galilea entregaba. Jesús no buscó a sus discípulos en las escuelas ni en el templo. Jesús no fue a buscar sacerdotes, fariseos, que eran los más doctos, ¿cierto?, de la época. No, Jesús no fue a buscar a estos hombres entendidos.
No fue a buscar a personas especiales que estuvieran separadas del mundo, que tuvieran una vida tan particular, tan santa, tan apartada, no. Jesús fue a buscar a personas comunes y corrientes, fue a buscar pescadores, fue a buscar trabajadores. A ellos los fue a buscar el Señor. Quería trabajadores que supieran ganar el pan con el sudor de sus frentes. Querían personas esforzadas, que no tuvieran miedo de caminar largas distancias predicando el Evangelio, que no tuvieran miedo a pasar hambre en el desierto. Personas con necesidades, como usted y como yo. Personas comunes, con problemas, con familiares enfermos. ¿Recuerda usted el episodio de la suegra de Pedro? Dios no fue a buscar personas que resaltaran en la sociedad. No. Él fue a buscar personas comunes y corrientes. Aquí vemos a Cristo llamar a 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando, toda la noche trabajando despiertos. Seguramente ya a esas alturas cansados, limpiando sus redes, guardando todo para dejar todo listo para el día siguiente, la noche siguiente, volver a trabajar. Personas que a lo mejor en ese momento lo único que pensaban era irse a la casa a descansar. Agotados tras toda una noche de pesca. Y que ahora limpiaban sus redes. De esta manera, como Jesús llama a sus primeros 4 discípulos, es como sucedió muchas veces en el Antiguo Testamento. Dios llamaba a sus profetas cuando ellos estaban trabajando, cuando ellos estaban ganándose el alimento diario. Por ejemplo, Amós 7, 14 al 15 dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Estaba trabajando. Moisés. No sé si usted recuerda el llamado de Moisés en la zarza, con la zarza, ¿cierto? Esta que no se consumía. Él estaba cuidando ovejas, estaba trabajando. No sé si recuerda a Gedeón. Él estaba trillando cuando el ángel le comunicó un mensaje del cielo. Eliseo estaba arando la tierra cuando vino Elías y lo llamó para que fuese profeta en su lugar. Y el mismo Jesús fue carpintero hasta que comenzó su ministerio público. Dios llamó a todos estos para que comenzaran su trabajo para Dios cuando estaban trabajando. Muchos de los mejores predicadores de la historia están hechos de personas que están dispuestas a dejar sus negocios, a dejar sus trabajos para servir a Cristo. La mejor preparación para tareas futuras es realizar bien, con fidelidad, nuestro trabajo actual, lo que usted esté haciendo. Y me pregunto, ¿estamos ocupando bien nuestro tiempo? ¿Somos personas trabajadoras? Porque puede ser que el Señor, ¿cierto?, nos llame para alguna tarea, para alguna labor. Y habrá que esforzarse mucho para cumplirle al Señor. Por eso, ocupemos bien nuestro tiempo ahora. El Señor le dijo: venid en pos de mí. Lo primero que notamos en este llamamiento es la inmensa misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia con estos hombres. Una inmensa misericordia. Porque Él no necesita ayuda del hombre. Él no necesita nuestra ayuda. No necesita nuestro trabajo. Dios no nos necesita, hermanos. Pero Él muestra su misericordia al hacernos parte de su plan. Al permitirnos la honrosa tarea
de ser parte de lo que Él va a hacer. Eso es algo misericordioso de parte de Él. Y por supuesto que nos da un tanto de honra a nosotros, aunque sabemos que no lo merecemos, sino que Él simplemente quiere hacernos parte de su plan. Él no necesita que el hombre le ayude, Él no necesitaba a estos discípulos, Él no necesitaba nada. Sin embargo, en su misericordia Él estableció colaboradores. Nos permite trabajar. Vemos también que el Señor ejerce su soberanía. El hecho, como siempre, el Señor tomando la iniciativa. Vimos que quizás lo más probable es que estos 4 pescadores ya conocían a Jesús, eran sus amigos, pero eran solamente eso, no eran sus discípulos hasta este llamado del Señor. Y el Señor los llama que vengan en pos de Él. Él es quien les dice, bueno, ustedes son mis amigos, pero ahora los voy a hacer mis discípulos. Los voy a hacer parte de esto. Serán parte de este reino que ha venido, que Él vino a instaurar. Jesús en su llamado muestra su autoridad, porque Él no les dice, bueno, si quieren. Yo creo que ninguno de nosotros leyó eso en la Biblia hace un momento, ¿cierto? Dios no le dice, bueno, Jacobo, bueno, si tú quieres, si te queda tiempo, en un ratito libre, porque eso espera la mayoría de la gente hoy en día. Que le pregunten primero. Bueno, es que si tú puedes, si en algún momento que tengas libre tú puedes hacer esto. No, el llamado del Señor, ven en pos de mí y sígueme. Ven, ahí muestra su autoridad, tal como lo hacía en los relatos del Antiguo Testamento. Hay una autoridad de parte de Dios, una autoridad irresistible. Aquel que es llamado por el Señor no puede negarse al llamado. Y algunos quisieron hacerlo. Quizás por mencionar uno de los más quizás notorios del Antiguo Testamento, conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? Trató de resistirse, pero no pudo. No podemos contra Dios, hermanos. Si libramos una batalla contra el Señor, vamos a perder siempre. Siempre perderemos. Dios en el Antiguo Testamento llamaba directamente a sus profetas, Él nombraba a los reyes del pueblo para darles una misión, y Jesús actúa de esta misma manera con sus discípulos. En el reino de Dios, la iniciativa para cualquier servicio nace siempre de Dios. Él siempre tiene la iniciativa para todo. Nosotros podemos desear a veces algún ministerio en concreto. Podemos desear, podemos querer hacerlo, porque queremos seguramente trabajar de alguna manera especial, como siente nuestro corazón. Pero es necesario esperar a que Dios haga el llamado. Y cuando Dios hace el llamado, vamos a entender entonces que es su voluntad. Porque debemos esperar su voluntad, no la nuestra. Notamos también que Jesús pide a sus discípulos una adhesión, una unión incondicional a su persona cuando Él le dice, sígueme o venid en pos de mí. Aquí hay un hecho completamente nuevo que llama nuestra atención. Porque nunca los profetas de la antigüedad le habían pedido al pueblo de Israel que los siguieran a ellos. Siempre ellos decían, sigan al Señor, sigan a Dios. Pero aquí Jesús dice, vengan en pos de mí, síganme a mí. Esto cambia drásticamente el llamado en comparación con el Antiguo Testamento. Porque aquí es el mismo Dios encarnado quien está haciendo la invitación, quien está haciendo ese llamado. Un llamado que ninguno de nosotros podría hacer. Ninguno de nosotros puede decir, síganme a mí. No.
Nosotros decimos sigan al Señor, sigan a Cristo, conózcanlo a Él, acérquense a Él. Pero aquí Jesús dice, síganme, vengan a mí, porque Él es Dios. Jesús no es solamente un profeta, es mucho más que eso, es el mismo Rey del cielo, encarnado, que vino a hacer este llamado, no solamente a sus discípulos, sino a todos nosotros. Un llamado a seguirle. Por otro lado, el hecho de que Jesús llamara a estos discípulos no quiere decir que ellos no tuvieran libertad para dar su respuesta. Jonás tuvo libertad, pero la voluntad de Dios no tranza, ¿cierto? Debemos seguirla. Pensemos, por ejemplo, en la reacción del joven rico, hablando de esto, de que ellos tenían libertad para elegir su respuesta. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y la Biblia dice que el joven rico se fue afligido, se fue triste por esta palabra porque tenía muchas posesiones. Quizás las mismas palabras, ven y sígueme, las mismas palabras que le dijo a sus discípulos. Pero este joven rico no le hizo caso, se fue triste. Pero estos pescadores, estos 4 pescadores no le dieron esa respuesta al Señor. Bien pudieron haberle dicho, no vamos a seguirte porque ¿y quién va a mantener a nuestras familias? Si dejamos nuestros trabajos, ¿quién va a mantener a nuestras familias? Quizás esa hubiese sido una respuesta aceptable. Que quizás nosotros decimos, sí, tienen razón. Si se hubiesen negado, habrían tenido razón porque tenían que velar por sus hogares, mantener sus casas. Pero la respuesta de ellos fue inmediata y ni siquiera tuvieron que hablar. Eso es una de las cosas asombrosas del relato. El relato dice que inmediatamente, dejando sus redes, incluso dice, dejando a su padre, fueron a seguirle. Yo me imagino una escena como esta, en que el Jesús les llama y ellos quizás empiezan a mirarse entre ellos como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos? Y sin pensar en lo que dejaban atrás, van siguiendo al Señor. Estos discípulos de Jesús estaban llamados a ser discípulos perpetuamente. Era un llamado para toda la vida, era un llamado que iba a cambiar completamente sus vidas. Ellos vivían unas vidas con sus oficios de pescadores, y ya conocían, eran especialistas en eso, pero ahora iba a cambiar drásticamente sus vidas y ellos iban a algo que no conocían. Esta era una de las diferencias importantes con los rabinos de las escuelas judías de su tiempo. Llegaba el día en que sus discípulos eran ordenados y se independizaban del maestro. Ya no tenían que seguir recibiendo instrucción del maestro. En el caso de los discípulos, tenían que aprender y ese aprendizaje duraría toda su vida. Le siguieron. Ellos quizás podían haber dicho, no, pero este que nos está llamando es Jesús, el hijo de José, el carpintero de Nazaret. ¿Cómo va a venir un carpintero a decirme a mí que soy pescador que vaya y lo siga? De partida nuestros oficios no tienen nada que ver. Y me está llamando a algo que nunca he hecho, que nunca he trabajado, algo que nunca me han enseñado. ¿Por qué vamos a seguirle? Nunca antes habían escuchado un llamado como ese. Pero inmediatamente dejaron todo lo que tenían, todas sus pertenencias, sus botes, sus redes, y siguieron al Señor. Eso no solamente habla bien de ellos, sino que también habla del carácter, un carácter, por decirlo de alguna manera, magnético del Señor, de que se quieran adherir a Él inmediatamente, y por supuesto majestuoso de parte del Señor. Es evidente que tuvieron que ver
algo único y singular en Jesús como para poder tomar una decisión como esa. Porque nadie deja su trabajo, nadie deja sus familias por seguir a un desconocido que no da buena espina. Pero para tomar una decisión tan drástica, Jesús debió haber tenido un carácter, una imagen, además de imponente, una imagen majestuosa, que la gente quería seguirle, quería escucharlo. Y más aún al grado de dejar todo atrás por seguirle. Aquí tenemos una evidencia más de la tremenda autoridad de Cristo y el poder que tenían sus palabras, el poder de su mensaje. Su palabra impacta en el corazón de las personas y le lleva a dejarlo todo para seguirle, dedicar sus vidas totalmente al servicio del Señor. Sin duda, esta decisión tuvo mucho que ver también con lo que Juan el Bautista les había predicado, les había enseñado a estos pescadores, preparando el corazón de ellos para recibir con gozo al Mesías. Ellos sabían que lo que Juan había dicho sobre Jesús era verdad. Eso los animó a seguirlo, al grado de dejar sus trabajos por hacerlo. Nuestra meta como predicadores debe ser la misma, presentar de tal manera a Jesús que las personas se sientan inclinadas a seguirlo. Ellos confiaron que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos, algo mucho mejor para sus vidas, algo mejor para sus familias. Ellos dejaron inmediatamente sus redes y le siguieron, entusiasmados, ¿cierto?, por la promesa que el Señor les había hecho, que estaban siendo llamados para una tarea mucho más superior. Dejen de pescar peces, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos siguieron a Jesús con esa promesa que desconocían, que no tenían idea de lo que se iban a enfrentar, mucho menos sabían que iban a tener que morir por eso. Pero ellos inmediatamente acudieron al llamado del Señor. Serían reclutados para el reino de Dios. La decisión de estos hombres es recogida por Marcos, ¿cierto?, como un modelo de la actitud correcta que cualquier hombre debe tener ante el llamado del Señor. Como alguien diría, esa es la actitud. Esa es la actitud que debiéramos tener cuando el Señor nos llama para algo. Cuando el Señor nos llama para cumplir un trabajo o alguna tarea por su causa. Dice el relato que dejó a su padre, dejando sus redes y dejando a su padre y a los jornaleros. Aquí vemos cómo la llegada del reino de Dios transforma la existencia humana, estableciendo nuevas prioridades para nuestras vidas. Y prioridades que se aceptan por fe. Ahora ya no me interesan tanto las cosas que antes me interesaban. Sin dejar de ser responsables con la familia, hay una tarea que se debe cumplir. Hay un llamado al cual debo seguir y obedecer. Al mismo tiempo, el Señor nos quiere dejar claro que el discipulado cristiano lleva consigo un importante elemento de renuncia. Ellos renunciaron a todo lo que tenían en ese momento. No imagino yo cuánto debe costar un bote, o las redes, o los peces que habían pescado durante la noche porque venían llegando de la pesca. Dejando quizás incluso las relaciones familiares porque dejó a su padre, seguramente a sus otros hermanos, para ir en pos del Señor. Se mencionan algunas cosas de las que dejaron: redes, barcas, que son instrumentos de trabajo, empleados, ¿cierto?, o jornaleros, como se menciona, que, como ya decíamos, indica un estatus laboral no tan bajo, ¿cierto?, porque tenían jornaleros trabajadores. Estaban dejando una situación más o menos acomodada, que incluso más tarde en el capítulo 10, Pedro le dice a Jesús: lo hemos dejado todo.
quizás haciendo alusión a todo lo que dejaron cuando Él les llamó, a este mismo episodio que estamos estudiando. Realmente nos consta que era mucho lo que habían dejado para seguirle. También se menciona, cierto, que dejaron a sus familias, como el caso de Zebedeo, el padre. Dios nos quiere aquí dar un principio importante. Nos quiere enseñar un principio muy importante. Aunque la salvación es gratuita, aunque la salvación es un don de Dios que obtenemos por gracia, el discipulado y el servicio al Señor es costoso. La salvación es gratuita, pero ser un discípulo del Señor tiene un costo. Un costo que debemos experimentar y debemos vivir. El llamado implica vivir para otro. De eso se trata. Ya no es vivir para sí mismo, sino vivir para otros. Era una invitación a dejar sus trabajos conocidos, en los que eran expertos, por un trabajo desconocido, por un trabajo en el que no sabían nada. Dejar su proyecto personal centrado en sus propias necesidades y las de los suyos, por otro en el que tendrían que hacerse responsables de las vidas de los demás hombres, de las demás personas. No es posible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. Notemos por último que los discípulos respondieron inmediatamente dejándolo todo. Ojalá nuestra obediencia fuera así, ¿cierto? A veces somos medios duros para obedecer. A veces el Señor nos habla de mil maneras y nos pone en situaciones en las que lo único que deberíamos hacer es aceptar y hacer lo que nos está mandando. Pero lamentablemente a veces nos resistimos. A veces nos resistimos. Eso no significa que Dios no cumpla su propósito al fin y al cabo. Pero ¿para qué hacemos difícil las cosas? Aceptemos lo que Dios nos está pidiendo. El llamamiento de Jesús viene todavía a aquellos que están en sus trabajos diarios, en sus vidas cotidianas. Le reclama su lealtad para cumplir la misión de Dios en el mundo. Algunas veces el llamado de Dios requiere que dejemos nuestro trabajo secular y que sigamos al Señor Jesús completamente. Pero hay otras veces, y en la mayoría de los casos, Él nos llama para encontrarlo en medio de nuestros trabajos y honrarle ahí en el lugar donde estamos y dar testimonio de su obra, de lo que Él hace. A partir del momento del llamado, en el caso de estos discípulos, involucraba caminar detrás de una persona, de Jesús. Fueron llamados a estar permanentemente con Él, compartiendo su vida, su misión. Por esa razón, en bastantes ocasiones Jesús se retiraba de la multitud, se apartaba solamente con los 12. Porque tenían ahí un discipulado, el maestro les enseñaba a ellos lo que ellos necesitaban para prepararlos para lo que vendría luego de la ascensión. La formación se llevaba a cabo en lugares que conformaban su vida cotidiana, donde estuvieran. Él no lo llevaba a una sala de clase. Donde estuvieran, Él les enseñaba. En sus vidas diarias, caminando por los campos, en el camino, en el trabajo, junto al mar, sobre la barca. Donde estuviera, Él les enseñaba y había algo que ellos podían aprender del Señor. Por supuesto, no se trataba de una formación donde el énfasis solamente se centraba en el aprendizaje académico. No, era un aprendizaje que inculcaría en ellos un cambio de estilo de vida, una vida diferente. La misión, bueno, en primer lugar Jesús les dijo, haré que seáis pescadores de hombres. Lo que el Señor pretendía era conservar su personalidad, su oficio, pero santificados, con metas mucho más altas y, por supuesto, espirituales. Metas gloriosas. Pensemos en Pedro, por ejemplo, como el gran evangelista en el día de Pentecostés, donde se convirtieron más de 3.000 personas.
Pedro era un pescador, pero luego de pasar unos años con el Señor, el mensaje que él entregó hizo que Dios salvara a más de 3.000 personas. La formación que habían adquirido en su trabajo, una vez santificada, sería también utilizada por el Señor para esta labor. Jesús los llamó a predicar el Evangelio. Y eso es importante, tan importante que el apóstol Pablo reconoció la importancia de la predicación cuando dijo: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Esa es la importancia al cumplir el llamado. Para ir concluyendo, aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, la recompensa de la gloria venidera en la eternidad será mucho mayor, hermanos. Además, servir al Señor y cumplir con su llamado es un enorme privilegio. No solamente la recompensa es buena, sino que el trabajo es bueno. Es un privilegio. Marcos da la importancia al discipulado a lo largo de todo su evangelio. Y ya en este pequeño relato, en esta pequeña porción, ¿cierto?, insinúa sus rasgos básicos. Primero, la iniciativa siempre va de parte del Señor. Por lo tanto, es una gracia, es una misericordia de Dios. Jesús llama básicamente a compartir la vida con Él, lo que implica aprender con Él e identificarse a sí mismo con la misión esta de pescar hombres, de llevar este evangelio a los hombres. Hermanos, yo les invito hoy a dejar sus redes, no sus redes sociales, a dejar sus redes, a dejar todo aquello que impida acercarse y seguir al Señor, a escuchar ese llamado del Señor a estos primeros 4 discípulos que dejaron sus redes, sus barcas, sus familias. Quizá todo aquello que en algún minuto podía entorpecer su llamado, la misión que Dios le estaba entregando. No digo que deje sus familias, digo que quizás es tiempo para dejar atrás los afanes, el descontento, la amargura, el enojo. Dejar atrás nuestros pensamientos de orgullo. Dejar atrás todas esas excusas que a veces ponemos para el servicio al Señor. Dejar atrás aquellas cosas que a nuestro parecer son más atractivas que el servicio a Dios. Deje todas esas cosas atrás, hermanos. Es tiempo de que escuche el llamado del Señor y que acuda a Él pronto. No deje pasar más tiempo. El llamado del Señor es un verdadero honor, pero también involucra sacrificio y negación. Le invito a escuchar ese llamado, el llamado del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por testimonios tan grandes, Señor, como el de estos pescadores, que sin decir nada, Señor, nos muestran en su actitud, Padre, una actitud de reverencia, una actitud de entrega total. Una actitud de entrega inmediata, Señor, a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma actitud. A responder a tu llamado con urgencia. Inmediatamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese carácter. Reconocemos, Señor, tu grandeza. Reconocemos, Señor, que en el llamado que tú le hiciste a estos hombres debió haber sido un llamado glorioso, Padre Celestial, donde la respuesta del hombre no fue otra, sino que inmediatamente responder
con sus actos. Dejar todo lo que tenían, todo lo que estaba ahí, todo lo que seguramente era importante para ellos, lo dejaron. Lo dejaron para seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, el llamado a tu iglesia el día de hoy es ese. A dejar todas esas cosas que se ponen en nuestro corazón. Aquellas cosas, Señor, que muchas veces forman raíces allí e entorpecen, Señor, la relación que podemos tener contigo y la relación que podemos tener con nuestros hermanos. Una relación que debe ser de amor. Ayúdanos, Señor. Te rogamos bendición para cada uno de los que están presentes y por supuesto también para aquellos que están en las transmisiones, Señor, en directo. Bendícenos, acompáñanos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, qué maravilloso poder escuchar el mensaje de nuestro Dios. Ya estamos casi terminando, vamos a cantar una última alabanza. Digno es el Señor.
Amén, hermanos. Qué maravilloso es poder entonar alabanza a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder congregarnos. Les voy a pedir que tomen asiento, ya estamos terminando. Y darle la oportunidad a los pastores para los avisos pertinentes. Amén. Me voy a poner acá porque no solo quiero dirigirme a los que están presentes acá para los avisos de esta semana que viene, sino también dirigirme a los que están conectados online. Esta semana tenemos una semana especial. El día martes tendremos a las 19:30 horas un culto de adoración y alabanza vía Zoom. Esa que nos comparte nuestro querido Pastor Elías para que nos conectemos. El día jueves vamos a tener un culto especial de adoración y alabanza al Señor. Será el último culto de este año. Será a las 19:30 horas. Tendremos Santa Cena. Y vamos a tener un culto especial de adoración, de alabanza, donde usted podrá traer su gratitud para manifestarla en este culto. Este culto será presencial. Y están todos cordialmente invitados a participar este jueves a las 19:30 horas a un culto de adoración y alabanza presencial, el último culto del año. Será un culto maravilloso en el cual nos vamos a reunir como familia de fe. Aquí somos una sola iglesia, ¿cierto? Y vamos a estar juntos alabando al Señor. Así que están todos cordialmente invitados. El próximo domingo, domingo 2, no tendremos culto. Tendremos el día jueves este culto de finalización de año. De ese día domingo lo vamos a dejar para que compartan con la familia después de finalizado el año ahí en la fiesta de fin de año, seguro después la familia sale. Así que el domingo próximo, domingo 2, no habrá culto, pero sí el jueves, este jueves, tendremos este culto especial al cual queremos invitarle y queremos que se hagan presentes.
alguna expresión de gratitud. Si alguno quiere expresar gratitud en alabanza, en hacer algún número especial en este culto, también puede comunicarlo con tiempo para ponerlo en el programa de este jueves, 19:30 horas, tenemos un culto de fin de año. Tendremos Santa Cena. Con ello comenzaremos, terminaremos este año y comenzaremos el próximo año con Santa Cena. Así que acérquese este jueves, 19:30 horas. Prepárese para ese culto de adoración y alabanza al Señor. Así que no falten el próximo jueves. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Amén. Señor, bendiga los avisos. Estamos todos, ¿cierto?, muy claros con la información. Pastor Elías, ¿alguna información también? Muy bien. Bueno, hermanos, personalmente agradezco a Dios por este gran privilegio de poder haber coordinado este servicio. Es una honra grande para mí, para mi vida, y pienso que todos los que han tenido este privilegio así lo toman. Así que agradezco al Señor por todo lo bueno, por todas las cosas maravillosas que Él nos da. Vamos a ir ya terminando. Le voy a pedir a nuestra hermana Blanca, por favor, si nos puede dirigir en una oración final para terminar nuestro culto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un lindo día y una hermosa semana.